Hermano, Dios les bendiga. La paz de Dios esté con ustedes, con toda su familia. Gracias por estar aquí otra vez un día como hoy para esta clase de escuela dominical. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Gracias por sus comentarios que han hecho, por sus mensajes. Y espero que sigamos progresando en este libro de Romanos, que ya estamos llegando al final, por cierto. Aunque usted no lo crea, estamos llegando al final. Nos quedaría una parte del 15 y el 16. El 16 hay muchos saludos para mucha gente. Parece que Pablo tenía muchos amigos en Roma. Pero estamos llegando a ese final. Yo espero realmente que sea de bendición para nosotros tener este libro tan bien estudiado como lo hemos hecho por bastantes meses. La hermana Gladys nos lleva la cuenta en su cuaderno de cuando empezamos. Pero gracias a Dios estamos bien. He escuchado que muchos de ustedes están bien. Oramos por aquellos que no están sufriendo quizás alguna enfermedad. Oramos por todos, sabiendo que el Señor es protector y cuidador de todos nosotros. Sigámonos cuidando. Recuerden, la iglesia está empezando los servicios desde la semana pasada de adoración juntos con todos los cuidados. Recuerden que es importante tener todos los cuidados por usted y por los otros hermanos que están visitando. Si usted no puede o no quiere asistir al servicio personalmente, recuerde, puede hacerlo a través de las vías que ya sabemos, del Facebook, del FaceTime, no sé cuántas otras cosas, porque de eso no sé mucho. Pero les animo a hacerlo, mantener la comunión, mantenernos cerca los unos con otros, para que podamos estar en comunión. También hay otros programas durante la semana, el programa de oración de los días martes por la noche, los programas de parejas, hay los otros programas, otros estudios bíblicos en inglés, así que les animo a participar en todos estos. Bien, hoy nos toca trabajar sobre Romanos capítulo 15, versos 7 al 13. Romanos capítulo 15, versos 7 al 13. Vamos a orar y entonces comenzamos leyendo este hermoso pasaje. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos. Gracias por la bendición de conocerte. Gracias por la bendición de saber que tus manos, tus brazos están a nuestro alrededor, cuidando no solo de nosotros, sino de nuestras familias y seres queridos. Gracias por la bendición de podernos ver algunos ya el domingo pasado y con todos los cuidados, Señor, poder seguir acercándonos, no solamente a ti, sino también unos con otros. Y quiero, Señor, que en esta clase también pedirte por la dirección de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe a la verdad. Sea Él quien nos lleve a conocerte más de una manera genuina. Y ese conocimiento tuyo, Señor, nos pueda motivar a vivir la vida cristiana día a día, momento a momento, constantemente. Enséñanos, Padre, por tu Espíritu Santo te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer para ustedes entonces Romanos capítulo 15, los versos 7 al 13, y comenzamos la clase. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. A su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En los pueblos pondrá su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermosa lectura que nos entrega Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 15, versos 7 al 13. Y Pablo está prácticamente ya cerrando su carta con varios consejos y varias amonestaciones para la iglesia de Roma en toda esta etapa final, y otra vez recuerda la unidad que él está buscando en la iglesia de Roma. Recuerden,
parte del propósito de esta carta, hablar del Evangelio, pero también enfocarse en algunos detalles que él sabía que la iglesia de Roma estaba adoleciendo, y especialmente la situación de la unidad. Ya exhortó en los pasajes anteriores a los fuertes a apoyar a los débiles. Recuerden, lo venimos leyendo desde el 14 y por toda esa zona, ¿verdad? Ya reprendió a ambos lados, tanto a los fuertes como a los débiles, los reprendió por rechazarse mutuamente, y les está haciendo un énfasis de lo que Dios ya le había dicho. Si yo soy capaz, como en el 14:3, ¿verdad? Que dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come todo lo que no debe condenar al que no lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Recuerde, Pablo pone la aceptación no en nuestros gustos. Pablo pone el acercamiento de unos y otros, no en nuestros deseos. Lo pone no en nuestras creencias o nuestras perspectivas. Los pone en el hecho de que ya Dios nos ha aceptado. Y si Dios nos ha aceptado, ¿quién soy yo para rechazar a mi hermano? Y nos anima en este capítulo a mutuamente aceptarse, tanto los unos como los otros, así como Cristo también nos aceptó, y ya hizo el énfasis en Dios. Por medio de esta aceptación recíproca, dice, Dios recibirá la alabanza. Hablamos el énfasis la semana pasada. La alabanza a Dios puede surgir solamente de una comunidad que busca la unidad. Lo leímos en el capítulo 15, y lo seguimos leyendo en todos estos pasajes, ¿verdad? Dios desea esa alabanza de unidad. Tanto judíos como gentiles se unen en esa alabanza, y cita varios versos bíblicos, y ya los vamos a revisar con cuidado. Cita varios versos bíblicos para esto, tanto para judíos y para gentiles, y es un tema clave para que Pablo usa aquí en Romanos, donde judíos y gentiles están incluidos. Pablo quería desde el principio dar esa enseñanza muy enfática. No hay división, o no podría haber división. Por eso hace ese resumen, ¿verdad? Y ese tema de toda esta carta. Ahora, en estos versos que estamos leyendo, especialmente el 15:8 en adelante, viene haciendo el énfasis sobre la enseñanza teológica. Voy a leerles a ustedes otra vez 8 y 9. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Pablo pone una base teológica profunda para esa aceptación y para esa unidad. ¿Cuál es la base? El propósito de Cristo al venir, ¿verdad? Y aquí lo dice, lo hizo como servidor a los judíos para demostrar la fidelidad a sus promesas y para que los gentiles glorifiquen a Dios. La venida de Cristo fue en unidad. El propósito de Dios era la unidad, y Pablo lo deja muy claro. El Evangelio trae la bendición para los judíos cuando ven sus promesas cumplidas hechas hasta los patriarcas, pero a la vez también trae bendición a los gentiles, porque al recibir ellos también la salvación por la gracia, ellos también pueden unirse a ese coro de alabanza hacia Dios. Y así lo hace. Cristo se hizo siervo de los judíos con ese propósito, para confirmar la verdad de Dios, para confirmar esas promesas hechas tanto a los patriarcas en todo el Antiguo Testamento, y también lo hizo para que los gentiles puedan glorificar a Dios por su misericordia, su amor y su poder. Por eso los énfasis son, primero los judíos, lo dijo desde muchas partes, ¿verdad? Primero los judíos. Cristo vino como siervo a los judíos, y vino también para incluir a los gentiles. Y lo viene diciendo desde el principio de la carta. Pablo no está revelando nada nuevo. Desde el principio de la carta, en el verso 1:16, Pablo ya hizo énfasis en estas cosas. Lo dice así, 1:16, Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo desde el principio enfatizó, acabo de leer Romanos 1:16,
Pablo desde el principio enfatizó que ese era el propósito de Dios. No había nada escondido en esto. Y ahora incluía a esos gentiles en ese propósito también divino, en ese propósito final de Dios, y apoya esto con varios versos del Antiguo Testamento, tanto en el 8 y el 9, como del 9 al 12, usa esos versos. Recuerden que en aquel tiempo la Biblia no es como hoy, que tiene todos los libros completos. Hablaban los judíos del Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso cita de Deuteronomio 32:43, cuando el 10 cita, alégrese naciones por los pueblos, está citando Deuteronomio. Luego cita lo que también llamaban ellos los profetas, que era otra nomenclatura que ellos usaban, los profetas. Cita Isaías 11:10 en el 12, brotará la raíz de Isaí para que se levantará, el que se levantará para gobernar las naciones. En él los pueblos podrán la esperanza. Y luego también cita lo que llamaban los escritos, allí en Salmos, en el verso 9, cita Salmos 18:49 y Salmos 117:1 y todas estas cosas que cita aquí. Él apoya todas estas enseñanzas verificándolas desde allá, desde el Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo está haciendo la enseñanza de que está hablando de lo mismo, tanto en el Antiguo con Nuevo Testamento. Pablo no quería dar impresión de que esto aquí era todo nuevo. Él dice, desde allá venimos enseñando y Dios viene mostrando estas cosas. Recordemos que allá en Efesios 2:14, la invitación se hace otra vez usando a Cristo como la base de todas estas cosas. Mire lo que dice Efesios 2, capítulo 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Hablando de judíos y gentiles, otra vez leo Efesios 2:14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Cristo es la base para esta nueva reunión de los dos grupos. Y se hace esa invitación y nos anima a reconocer que Cristo es esa realidad. Y el Evangelio entonces derriba ese muro que podía existir. Ya en el verso 13 él hace un énfasis también. Usa esa exhortación ahora también a los débiles, de que el Dios de la esperanza les llene de toda alegría y paz. Y hace ese énfasis especial donde nos ha animado a eso. Que sea esa petición. ¿Cuál es la petición? Que Dios nos llene de esa esperanza y de esa paz. Que Dios obre en ello, en esa iglesia en Roma, para que la unidad sea una realidad ahora evidente, no solamente en palabras, no solamente en escritura, pero también en hechos, que es la clave de la unidad. No solamente en palabras, no solamente en escritura, sino también en una realidad. Y usa varias afirmaciones. El Dios da de esperanza o paz para judíos, paz para gentiles. También dice el gozo y la paz. Recuerden que hemos dicho en clases anteriores que el gozo y la paz son valores del reino. Y Dios nos ha invitado ahora a vivir en su reino, y esto, gozo, paz, y la siguiente que vamos a hablar, el poder del Espíritu Santo, que es el tercero que él nombra, también es ese valor del reino. Ese gozo del Espíritu Santo trae el poder, o ese poder del Espíritu Santo en nosotros, que trae esa esperanza. Y solo cuando la iglesia de Roma, judíos y gentiles, se gozan juntos en comunión, surge la esperanza. Porque aquí lo dice, la esperanza está basada en el poder del Espíritu Santo. Surge la esperanza, surge la unidad, surge el gozo, y surge también lo que dijimos la semana pasada, la alabanza genuina a Dios. Podrán alabar a Dios como Él desea que lo alaben, de corazón, no solamente con música unida, no solamente con voces unidas, sino también con un espíritu unido, como es propio de la comunidad de creyentes. Por eso lo leímos la semana pasada cuando leíamos 5 y 6 del capítulo 15, ¿verdad? 5 y 6. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
El énfasis es doble. Es el Espíritu Santo que provoca todas estas cosas y ahora sí, con esto en pie, sube una alabanza genuina a Dios de parte del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, este pasaje es muy completo y, por decir así, completa todo el cuerpo de la carta que Romanos está haciendo, que empezó allá desde el capítulo 1, verso 18. Recuerden que así empezó Pablo, ¿verdad? Explicando el Evangelio, 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda inmundicia y impiedad de los seres humanos que con maldad destruyen la verdad. Y ahí empieza a explicar Pablo el Evangelio. Y ahora con este pasaje último casi del libro, empieza él a cerrar la enseñanza de esta carta. Y por eso es bueno que consideremos profundamente estas últimas palabras de Pablo, casi de la carta de Romanos, porque él nos está ya uniendo todas estas enseñanzas que ha dado durante todo el libro. Recuerden, Pablo ha estado enseñando, y esto es muy, muy clave explicarlo y entenderlo. Pablo estaba enseñando el Evangelio como con dos propósitos. Es difícil ponerlo en las palabras. Como con dos propósitos. Primero, la salvación individual. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Ok? El Evangelio va enfocado en primer lugar para el individuo, para el humano, que reconoce su falta ante Dios, reconoce su incapacidad ante Dios y acepta el don de la salvación como un regalo inmerecido que Dios le ofrece. Pero, y eso no podemos olvidarlo nunca, transforma a los individuos, pero a la vez la segunda parte del Evangelio es que crea una comunidad que en el Nuevo Testamento se llama iglesia, que en el Antiguo Testamento se llamaba pueblo de Israel. Dos propósitos entonces de ese Evangelio. Las dos cosas básicas: transformación de cada individuo a través del nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo, y el segundo énfasis o propósito es la creación o la formación de una comunidad nueva que llamamos la iglesia. Y este pasaje nos trae a nosotros ese segundo aspecto cuando él empieza a hablar de ese tema aquí. Romanos trata en verdad de los dos temas: la transfiguración o la transformación del individual como la creación del cuerpo. Y cuando hablamos de la transformación individual, hablamos de la justificación, hablamos de la santificación, hablamos de todas estas cosas donde el Señor hace la obra en nosotros, llevándonos a un conocimiento de Él, nos lleva a esa santificación y a los deberes que como cristianos tenemos. Eso es personal, pero también Pablo nos enseñó muchísimo, y lo sigue haciendo aún aquí en este pasaje, sobre la formación de esa comunidad. La necesidad para que esa comunidad se dé tiene que ver con una reconciliación entre razas. Recuerden, los judíos por un lado querían hacer sus cosas, los gentiles por otro lado querían hacer sus cosas. Pablo no quería eso. Él quería enseñar la necesidad de la reconciliación entre razas, de grupos étnicos, de nacionalidades. En otra parte dice, no hay griego, ni judío, ni escita, no hay hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Pablo entiende que esa comunidad formada ahora de individuos nuevos, renacidos por el poder del Espíritu Santo, es una comunidad homogénea en el Espíritu que no tiene nada que ver con raza, nacionalidad, ni grupo étnico, ni ninguna otra cosa. Pablo dice, debemos funcionar como un solo cuerpo para todas estas cosas que el Señor nos está pidiendo. Debemos tener claro ese balance entre estos dos temas y su secuencia. Debemos siempre mantener ese equilibrio. Recuerden, el Evangelio está enfocado en esos dos aspectos: la transformación individual, pero a través también la formación de un grupo que refleje, o la unión de esos hombres transformados que refleje la obra de Cristo. El corazón del Evangelio es la obra justificadora de Dios a través de Cristo. Y esto es muy importante, nunca debemos olvidarlo. Cristo vino a salvar individuos, a salvar personas. Ahora, el problema esencial, por decir así, de todos los humanos, debemos reconocer que el problema esencial es la separación de Dios. No estamos hablando de que el problema del ser humano es su nacionalidad o su etnia o su raza. No, estamos hablando de que el problema básico del hombre es su separación de Dios. Y solo
Solo y solo cuando se resuelva esa separación y somos reconciliados con Dios por la fe, es donde podemos entrar o decir que las buenas nuevas han cumplido su objetivo. Voy a repetir esto. Solo cuando se resuelve el problema de separación de Dios, el hombre reconoce su incapacidad, acepta el regalo de Dios, y solo cuando eso pasa, somos capaces de entender las buenas nuevas y el primer objetivo se ha cumplido, el hombre ha sido transformado. Por lo tanto, nuestra predicación siempre debe estar enfocada primariamente y para enseñar en ese propósito de lo que Dios ha hecho, en que las personas se enfrenten a su pecado personal y obtengan la redención que es en Cristo Jesús. Sean transformados, lleven o lleguen al nuevo nacimiento que también Cristo enseñó. Ese es el propósito principal y objetivo del Evangelio. Pero, en segundo lugar, y tengan mucho cuidado con esto, después de estos hombres transformados, después de estos hombres y mujeres transformados, Dios desea que aquellos que han sufrido esa transformación por el Evangelio formen o se unan en esa comunidad que ahora refleja los valores que Él ha enseñado en la carta, lo que Él llama los valores del reino. Lo hemos nombrado en otras clases. Repito, el hombre es transformado y luego la suma de hombres y mujeres transformados, unidos en un cuerpo, para reflejar esos valores del reino que Cristo nos trajo o Cristo nos enseñó y también que el Dios en toda su palabra nos va diciendo. Son dos tipos, por decir así, de reconciliaciones. La primera y primordial, y el orden es la reconciliación con Dios. A menos que entendamos nuestra reconciliación con Dios, a menos que resolvamos nuestro problema de pecado con Dios, a menos que aceptemos el regalo de la vida eterna como esa por su gracia, por su fe y merecido, que no se puede ganar, ese es el primer paso, esa relación vertical entre Dios y yo. Pero luego, la suma de hombres transformados, la suma de hombres y mujeres transformados, nos da lo que se llama la relación o la reconciliación vertical. Pero no es una antes que la otra. No es la vertical primero, no es con mi hermano primero es con Dios, nunca es al revés. Y Pablo enseña estas cosas a los fuertes y a los débiles y dice aún que los fuertes son los más responsables de establecer esto. Los fuertes son los más responsables de lograr este equilibrio o estos pasos necesarios, ya no solamente para ser transformados, pero sí para la segunda parte, que es para formar la comunidad. Debemos mantener ese equilibrio en nuestras prédicas, en nuestra enseñanza. Y es lo que el Evangelio hace para nosotros. El Evangelio nos rescata del infierno, sí es cierto, nos libera del infierno, pero el Evangelio nos transforma integralmente y nos reconcilia con Dios y con los demás. Podríamos decir que nos rescata del infierno y el Evangelio nos enseña a vivir en la tierra. Porque es lo que Pablo quiere, que ese grupo de hermanos y hermanas, ahora transformados, sean capaces de reflejar ese amor de Dios, ahora con su hermano y su hermano verticalmente, y puedan mostrarle al mundo lo que es un cuerpo o unas personas con un nuevo nacimiento alcanzado, con una nueva vida alcanzada, que ahora puedan reflejar entre ellos ese amor. Hermano, y personalmente creo que es muy importante que recordemos esto, porque por muchos años la iglesia ha sufrido de tanta división y de tanto individualismo que ha dañado más bien estas cosas, a ese reflejo. La gente sabrá que somos sus discípulos, dice la palabra, cuando se amen unos a los otros. Y Dios ha decidido que esa transformación de individuo mediante esa relación con Él sea el medio, sea la forma para lograr esa reconciliación horizontal. Recuerden, nunca es una antes que la otra. Esto es clave repetirlo. Nunca es una antes que la otra. Siempre es la reconciliación con Dios primero, mi reconciliación horizontal y luego mi reconciliación vertical con mis hermanos. Y recuerden que estamos en un periodo donde esto se está discutiendo mucho, todo este proceso de reconciliación. Y la iglesia en Roma sufría esta cosa. Había desconfianza mutua entre ellos.
Y esa desconfianza mutua, judíos y gentiles, amenazaba la unidad de la iglesia, y Pablo llama la atención sobre estas cosas. Pablo les reprende sobre estas cosas a ambos grupos, no solamente a uno, a ambos grupos. Dios quiere que su iglesia sea un lugar donde trascienda o sobrepase cualquier división cultural, cualquier división racial, étnica, social, y se logre la unidad o se base en una unidad. Ahora recuerden, esta unidad está basada en Cristo Jesús. No está basada en mi conocimiento, ni está basada en mi opinión, ni está basada en que tú creas y aceptes todas las cosas como yo las acepto. Es imposible en un grupo de personas estar creyendo que podemos aceptar las mismas cosas, ¿verdad? Los que estamos casados por tiempo ya recuerden que eso es muy común, ¿verdad? Esta semana mi esposo y yo cumplimos 43 años de casado, y puedo decirles que no estamos de acuerdo en todo eso, y no es nada raro. Cualquier persona casada puede asegurar que no está 100% de acuerdo en todas las cosas que su esposa puede hacer, o su esposo, ¿verdad? Pero eso no significa que no podemos llevar una vida de unidad, porque no puede estar basada en mi opinión solamente. Y tenemos que lograr que esto sea real hoy. ¿Es real hoy? Yo diría que no es real en nuestras iglesias, ¿verdad? A veces ni en cosas pequeñas como la alabanza o la forma de alabanza, o los instrumentos que usamos o la forma de hacerlo nos podemos unir. A veces argumentamos razones teológicas. Algunos dicen, bueno, pero es que son muy carismáticos, otros son poco carismáticos, y se discute sobre eso. Ahora, lo que dice aquí la palabra de Dios a través de Pablo es que ambos somos culpables. Hay gente que nos gusta de una manera, sí es cierto. Hay otra gente que nos gusta de otra manera, sí es cierto. Y quizás las partes teológicas son las cosas que a veces nos toca más discutir y más luchar. Por eso Pablo hace este tipo de enseñanza y nos llama a lograrlo. Nos llama a que lo podamos manejar. Y a veces en cuestiones de doctrina, y por cierto, el próximo libro que quiero estudiar con ustedes, a través de este medio, en medio presencial, no sé, es el libro de Gálatas. Y ahí Pablo pone ciertas normas donde hay cosas que Pablo no va a trascendir, ¿verdad? Porque son cosas doctrinales que son muy específicas. Debemos guardar las doctrinas básicas del Evangelio y de la palabra que son importantes para nosotros. Pero hay muchas cosas que a veces discutimos que no tienen nada que ver con doctrina, ni mucho menos. Pero a veces nos ponemos hasta estrechos de mente y de pensamiento con respecto a cosas pequeñas que son más mi opinión que una base bíblica. Debemos someter, voy a decirlo con cuidado, debemos someter nuestras apreciaciones, aún las doctrinales, aún las teológicas, a la prueba de la palabra. La Biblia es nuestra guía. Aún en la palabra podemos tener quizás formas de ver distintas una de las cosas con otras, pero al fin y al cabo es nuestra última base de fe. En nuestra iglesia practicamos de diferentes maneras la enseñanza. El pastor es un gran maestro, no solo desde el púlpito los domingos, pero hay otras clases durante la semana donde el pastor enseña muy claramente la palabra. Y ahí podemos discutir, tenemos libertad para hacerlo. Yo nunca he visto que el pastor Mateo ha puesto limitaciones para discutir ni para expresarse, pero a la hora de aclarar estoy seguro que lo hace con mucha eficacia. Y debemos hacerlo. Quizás no todo va a quedar claro, quizás yo no voy a quedar contento con todas las explicaciones, pero si no está en la palabra, debemos tener cuidado de no formar nuestra opinión y sobre todo, tratar de imponérsela a otros, que es cuando surgen estos problemas. Y aquí Pablo lo está enseñando en Romanos. No solamente algunos opinaban de la ley, sino que les obligaban o querían obligar a otros también a caminar con ellos en esa ley. Y es lo que Pablo ha discutido durante todo este pasaje y lo que está sacando a la luz. Hay cosas que podemos evaluar, hay cosas que son personales, hay cosas que son de opinión. Algunos venimos de iglesias más tradicionales, tenemos más edad que otros. Hemos oído más signos ceremoniales que otros y nos gusta. A mí personalmente me gusta más escuchar los signos en la iglesia. Otros más jóvenes que les gustan otro tipo de cosas. Gracias a Dios por el equipo musical de nuestra iglesia de alabanza, el hermano Sherwin, Katie y otros que muchas veces nos animan con ambas formas de alabanza. Y doy gracias a Dios por eso, porque podemos sentirnos contentos. Pero recuerden, no toda opinión diferente significa que tenemos que dividirnos por ella.
Y repito, no estaríamos casados si creíamos que todos tenemos que hacer la misma opinión. Especialmente en este tiempo que estamos trabajando en cuestiones, o hay mucho conflicto racial, especialmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Está muy de moda eso. Debemos de tener mucha sabiduría con esto. Quizás en este país se practica mucho más tener iglesias blancas, iglesias afroamericanas, iglesias haitianas, iglesias coreanas, iglesias hispanas, y debemos tener cuidado de eso. Yo creo que cada quien puede alabar de diferentes maneras. Los que han oído, por ejemplo, una alabanza en una iglesia negra, se dan cuenta que su ritmo es mucho más alegre que el de nosotros mismos y más movido. Nosotros vamos todos los diciembres a una iglesia presbiteriana que presenta un concierto de Navidad muy hermoso, y me encanta ver cómo ellos incluyen algunas músicas africanas de iglesias afroamericanas dentro de su concierto de Navidad. Es bellísimo como ellos lo cantan y cómo lo hacen. No es una iglesia, yo diría que es más blanca que afroamericana, ¿verdad? Pero recuerden, estas cosas raciales tampoco deben dividirnos, debemos tener sabiduría. No porque seas blanco, o seas negro, o seas hispano, o seas coreano, cualquier cosa. Quizás podemos escoger a cuál ir porque tenemos libertad para hacerlo, pero no debemos dividirnos por eso, ni mucho menos separarnos por algo así. Recuerden, la unidad del cuerpo de Cristo está por sobre cualquier división étnica, cultural o racial. Dios exige, Dios espera, aprecia la unidad, es algo exigido por Dios. Dios no tolera las divisiones raciales, ni las culturales, ni por tradiciones. ¿Dónde está la enseñanza clave para nosotros? En la palabra. Aquí está la enseñanza para nosotros. Dios exige que conozcamos la palabra, y cuando vamos a hacer un punto, no lo hagamos porque mi abuelita cantaba, o mi tatarabuelo lo hacía, o yo siempre lo he hecho así. Siempre a veces en la iglesia usamos esas dos frases muy comunes, ¿verdad? Aquí siempre lo hemos hecho así, o aquí nunca lo hemos hecho así. Pero recuerden, no es lo que prevalece. Lo que prevalece es que enseña la Biblia. Estudiemos la Biblia. En nuestra iglesia, repito, hay mucha oportunidad de estudiar la Biblia. Y si quieren más se les puede dar. Estudiemos la Biblia. Veamos realmente lo que Dios exige. No lo que mi tradición exige. No lo que mi pensamiento exige, ni siquiera mi gusto. Por eso dije que el próximo libro que estudiemos, que va a ser Gálatas, nos va a hablar cuáles son los puntos específicos que Pablo no va a jugar con ellos, ni va a trascender con ellos. Sepamos que el deseo del corazón de Dios es la unidad. No estoy hablando de una unidad en cada detalle que nosotros creamos. Estoy hablando de una unidad de corazón, del espíritu, porque ahí y solamente ahí hay alabanza. Ahí y solamente ahí hay honra y gloria para Dios. Y ahí, solamente ahí, esa reunión de hombres y mujeres reconciliados con Dios, renacidos de nuevo, formando una comunidad transformada, puede reflejar ese amor hacia las personas que no le conocen. Y repito, verán que somos sus hijos o sus discípulos cuando amemos o nos amemos unos a los otros. En nuestra propia iglesia, Hope Chapel, sabemos que hay diferentes personas de diferentes culturas. Aprendamos a valorar la unidad entre nosotros. Aprendamos a aprovechar las diferentes culturas que tenemos, los diferentes, en inglés dicen background, que traemos a la iglesia, para así disfrutarlo y a crecer juntos. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, crecer juntos. Hermano, yo espero que estas cosas puedan llegar a ustedes, basarse en la palabra, reconsiderar todo esto y poder aprovecharlo al máximo. Yo espero que sea de bendición y de ayuda para ustedes, que podamos lograr esa respuesta o esa cercanía a Dios y que la gente pueda ver realmente que nos unimos como hermanos y no nos peleamos como enemigos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de pensar en estas cosas. Y te pido que por tu Espíritu Santo obres en el corazón de cada hermano y hermana de Hope Chapel y de otros grupos que nos están oyendo, Señor. De otras personas en otros lugares que nos están oyendo. Para que podamos ver, Señor, cuál es el deseo profundo de tu corazón. Que como hermanos, como hijos tuyos, podamos amarnos unos con los otros. Y poner nuestras diferencias de opiniones y de cultura, ponerlas a tus pies. Y así, Señor, como tú viniste a servir a esta tierra, al judío primeramente y al gentil, también podamos tener esa actitud de ir
y de servir a las personas que tenemos a nuestro lado. Solamente así, Señor, el mundo sabrá que somos tus discípulos. Dirígenos en esto, edifícanos en esto, para que podamos dar una cara a ese mundo que no te conoce, que hoy tiene tanto sufrimiento de separación raciales, étnicas, culturales, y aún también con este problema de coronavirus, que seamos un grupo unido para mantener un solo frente, que glorifique y bendiga tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Sigamos adelante. Amén.